Muy bien, ahora vamos a hablar de jóvenes. Vamos a hablar de convenio. Hoy, ahora al final del servicio, tenemos una dedicación. Bebitos nuevos. Pero antes que entremos ahí, es interesante. Dios le dio a Israel algunas ceremonias para entender el significado espiritual de esta nueva vida y en varias etapas de nuestra vida. Es un ciclo de eventos en el judaísmo y cada uno de ellos es para enseñarnos. Tenemos el Brit Milá, la circuncisión, las bodas judías, funerales, todo en la estructura que nos ayuda a conocer las promesas de Dios para entender el convenio de Dios en nuestras vidas diario. Es muy práctico. Caminamos en esta fe. Lucas capítulo 2, pacto renovado, la dedicación del Pinyon Ben o el hijo rescatado. Lucas capítulo 2, vamos a leer la ceremonia. Yeshua mismo, él mismo, hizo cumplió con esta parte de la Torá, de la ley, Pinyon, a rescatar, el rescate, redimiendo el primogénito. Redimo específicamente tu primer hijo. Vamos a mencionar algún par de escrituras de la Torá. Los estudiantes judíos, Pinyon Ben, la ceremonia, también está aquí en lo que llamamos Nuevo Testamento. Lucas capítulo 2, vamos a ver una forma fresca en esta ceremonia. Y qué maravilloso es como lecciones de redención para nosotros. Pinyon Ben, el rescate del primogénito. Lucas capítulo 2. Eso es cristiano, ¿no? Es judío. Lucas es maravilloso. Por ahí hay noticias falsas de que Lucas no era judío. No dice eso la Biblia. Si estudian bien el Evangelio de Lucas, él es el que es más profundamente se inmiscuye en la tradición judía. Solo para saber, no dice que era griego. Usted debe de saber que las denominaciones grandes de judíos estaban en Grecia, eran helenísticos, pero eran judíos. Capítulo 2 de Lucas, miremos esto, desde el versículo 21. Y pasados los 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre, no Jesús, no Jesus. Sabemos lo de la traducción, pues fue llamado en hebreo Yeshua. Dios dijo, llámenlo Yeshua, porque este es el nombre de la salvación. Él fue llamado Yeshua y las gentes se asombraron. Y Yeshua nunca escuchó el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque no era nombre. En inglés, o unos 1000 años después en el camino, aún Jesús. Jesús es una traducción griega de los griegos helenísticos, pero en Israel se le llamaba Yeshua. Hermosos llamar su nombre Josías después de la circuncisión de los 8 días. Y como se cumplieron los días de la purificación de ella, conforme a la Torá de Moisés, ¿estamos leyendo el libro de Números o estamos leyendo el libro de Lucas? Lo trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Un término técnico, Pinyon Ben,
a presentar tu hijo para redención. Versículo 23, como está escrito en la Torá del Señor, todo varón que abre la matriz será llamado santo al Señor, para dar la ofrenda conforme a lo que está. Joseph y Miriam fueron a ofrecer el sacrificio de acuerdo a lo que está escrito en la Torá del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Esto está escrito en Levítico 12:8. Pensando en esto, en el trasfondo histórico de esto, testimonios del rescate, la redención del hijo, del primogénito en el templo, presenta a tu hijo a Hashem, y vamos a ver algunos versículos, no los vamos a ver todos, pero Éxodo 13, después de la salida, después del Passover, del primer Passover, Dios dijo, bueno, porque el primer hijo, el primogénito, ¿se acuerdan que el ángel de la muerte iba a pasar en Egipto y murieron los primogénitos? Y porque el ángel de la muerte pasó, todos los que tenían el dintel de la sangre puesto en sus postes, ahora el hijo, técnicamente el primer hijo, el primogénito, me pertenece a mí, porque podía haber sido muerto, debía haber sido muerto, pero a juicio de Dios, pero por la gracia de Dios y su espíritu, Dios subsecuentemente, el primer hijo me pertenece, es de los sacerdotes. En términos prácticos, en la Torá al principio, cada primogénito de las familias judías era de sacerdocio. Esto es desde antes del nacimiento de la tribu levítica. Es por eso que Dios arregló esto en Números 13, el primer hijo me pertenece a mí. Pero en Números 8, antes de llegar al libro de Números, los 12 hijos de Jacob, uno es llamado Leví, eran buenas tribus, eran tribus celosas, haciendo las voluntades de Dios. Es interesante, si Dios es un poquito flexible, nosotros también debemos ser un poquito flexibles. Dios hizo un cambio en la ley. En vez del primer hijo que sea sacerdote de cada familia, ahora tengo toda una tribu que va a ser sacerdotal. Esto es por su fidelidad, toda la tribu de Leví. Esto está en Números 8 y el versículo 18 se leen los detalles, específicamente cómo eran redimidos. Bueno, traes 5 shekels, 5 monedas, y se dicen un par de bendiciones, y se tiene una ceremonia, Pidyon Haber, para presentar los shekels al sacerdote, al Cohen, y de una forma muy simbólicamente estás comprando a tu hijo para atrás, lo estás comprando para ti, lo estás redimiendo. Pidyon Haber. Esta es una ceremonia que no miramos aquí mucho porque es muy específica y está muy limitada. Solamente aplica a los hijos judíos. Segundo, solamente se aplica al primer hijo. Aunque es tu primer hijo, no es el primer hijo de la mamá. Tiene que ser el primer hijo, el primero que nace. Una descalificación que no era levita. Y la Torah habla de todo esto escrituralmente, porque si tú eres levita y tu hijo es de primer hijo de levita, de familia levítica, de la familia de los Cohen, de la familia Kasdan, no tienen la opción de ser redimidos, porque ellos están automáticamente en el armada de Dios, sin opción.
Por eso los Kasdan, David Kasdan, mi hijo, está bien en Oregón, desde los 3, está en un equipo de noticias. Aún el hijo del rabino es primer hijo, pero es levita. Lo siento, David, estás en la armada de Dios sin opción. Pero aparte de ellos, los demás pueden ser comprados, redimidos, como los primogénitos. Y específicamente, dice en Números 18, se pagaban los 5 shekels. Y las bendiciones que le acompañan a esta tradición, a esta enseñanza, aquí los tenemos. Hay ceremonias con dólares de plata, no es de Las Vegas, no es versión de Las Vegas. Estas son monedas de Israel, las pueden ver después, las quiero ver hechas para la ceremonia del Pidyon Haben, que se va a hacer por este acto simbólico de redención, de comprar el hijo y las bendiciones. Todo esto, todo esto es una tradición ceremonial, y Yeshua calificó para esto. Vamos a ver, primer hijo de Miriam, y nos sorprende un momento, el sacerdote no técnicamente no era levita, o no es levita. ¿De qué tribu era Yeshua? De la tribu de Judá, pero es de la tribu mesiánica de los reyes. Por eso el Nuevo Testamento, por eso Yeshua no fue sacerdote hasta después de los levitas, pero sacerdote de acuerdo a Melquisedec. Pues sí es sacerdote, técnicamente no estaba calificando, lo descalificaba de Pidyon Haben, porque no era levita, pero era familia tradicional en Israel. Joseph y María lo llevaron, y la bendición del sacerdote. Aquí viene lo interesante, aquí hay una interacción en el verso 25. Y aquí había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, y este hombre justo y pío esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo era sobre él, y había recibido respuesta del Espíritu Santo que no vería la muerte antes de viese al Mesías de Adonai, del Señor. ¡Wow! Verso 27, y vino por espíritu al templo, Simón, y cuando metieron al niño Yeshua a sus padres en el templo para hacer por él conforme a la costumbre de la Torá, Pidyon Haben, entonces él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Y hacemos una pausa aquí. Decimos la bendición del sacerdote aquí. Tienes que tener un sacerdote que recibe las 5 monedas, como dice la Torá, para presentárselo al sacerdote y hacer la ceremonia. Y solamente el Cohen, el sacerdote, recibe y declara esa redención. Está terminada. En este caso, esto es muy tradicional. Miriam y Joseph, después de los 30 días, la ceremonia del bebito, estaban en el templo y tenían que encontrar un sacerdote. Tenemos que hacer Pidyon Haben, redimir a nuestro hijo. Aquí traemos las monedas. Vamos a redimir a nuestro hijo de acuerdo a la Torá. Era un judío ortodoxo. Esto es muy hermoso. ¿Cómo pueden pensar eran un par de católicos? No, eran judíos ortodoxos siguiendo la Torá.
Tienes que amar este mensaje. Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik quiere decir que era un justo. Esto está en Yoma, uno de los libros talmúdicos, versículo 39b. Los que están familiarizados con el Talmud, hay una menciona a Shimon Tzadik, Shimon el justo. Y evidentemente en el primer siglo era un conocido, muy bien conocido, y se menciona en Yoma, página 39. Esta ceremonia de Yom Kippur en el templo, ¿se acuerdan la historia? ¿Se acuerdan de hablar sobre el chivo y el listón rojo? Y el listón se tenía que tornar blanco cuando era arrojado al abismo. 40 alrededor del año 30 después de Mesías. La destrucción fue en el año 70. Como alrededor del año 30, la ofrenda del chivo expiatorio de Yom Kippur ya no se tornó blanco, se quedó rojo. Las puertas del templo, es algo místico aquí, las puertas del templo se abrieron solas, de par en par. De acuerdo al Nuevo Testamento, el velo que había ahí, el velo se rasgó en dos, de lado a lado, del santo al santo, quedó expuesto, el lugar santísimo, y esperabas que el rabino dijera algo. Ay, 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 ¿qué pasó aquí? Y desde acuerdo que todas estas cosas que estaban sucediendo 40 años antes de la destrucción del templo, en el año 70, el tiempo cuando Yeshua vino a nosotros, y desde entonces un joven judío entregó su vida por nosotros. El chivo, el lugar santísimo fue abierto, y esto llama nuestra atención. Si eres judío tradicional, bueno, esta es una nota interesante. Estamos estudiando acerca de esto en Pirkei Avot. Hay docenas. Simón era uno de los justos, era el que estaba en su turno para esto es en el primer siglo. Simón, un sacerdote, de acuerdo, era un anciano en la vida comenzando Yeshua. Está muy intrigante estas referencias de Shimón, quien estaba esperando la consolación de Israel. Fue traído el sacerdote, das los 5 shekels, y el sacerdote dice unas cuantas bendiciones. Shimón dice aquí, no dijo conforme al texto, sino que habló conforme al Espíritu Santo. Dame los 5 shekels y ya nos vemos. Podría haber sido así de simple. Estoy seguro que dijo las oraciones tradicionales, pero el verso 28 dice: tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: ahora despides, Señor, a tu siervo en paz, conforme a tu palabra en paz. Porque han visto a mis ojos tu salvación. Yeshua, salvación. Este es el nombre del bebito. Este es el nombre de la criatura. ¡Qué maravilloso! La cual has aparejado en presencia de todos los pueblos. Este bebito va a crecer para ser luz revelada a los no judíos, gentiles, y la gloria de tu pueblo Israel.
Baruch Hashem, interesante. Bueno, especialmente en el primer siglo los Goyim estaban en tinieblas. Paganismo romano, paganismo griego, ni siquiera pensaban en la Torah, pero este bebé vendría a hacer luz a los gentiles, al mundo no judío, donde asentó muy bien. Billones de creyentes creyendo en Jesús, en Jesús, Isa, Jesus, como le llame, Yeshua. Es interesante, algunos evangelios en el radio cristianos están mencionando a Yeshua, luz a los gentiles. Israel no necesita más luz, pero tenemos toda la luz que necesitamos de Dios, toda la luz de revelación de la Torah. La Torah está llena de luz, Isaías está lleno de Torah, de luz. Lo que necesitamos es la gloria de Israel, la gloria de su pueblo de Israel, para tener el cumplimiento de esta luz. Por eso es lo que quebranta nuestro corazón muchas veces, porque nuestro pueblo, yo no sabía que esa luz estaba sentada en mi mesa de café, una escritura de plateada de plata. Yo pensaba que era pura decoración. Tuvimos una de esas en la casa, una escritura chapeada de plata, pero tenemos el glorioso cumplimiento. Es lo que necesita Israel. Es esencialmente ese es nuestro mensaje en este día, porque es tanta verdad. Nuestros corazones se van a las generaciones futuras. Hay mucha luz en Israel, pero Dios nos ha llamado al cumplimiento, la glorificación, para llenar esas promesas de Dios y ser esa nueva luz a los gentiles. Y lo hemos cantado hoy en el día. Or Hadash, al Señor Tahir, que tu luz venga en una forma nueva a tu mundo. Esta es una oración muy espiritual. El sacerdote tomó los 5 shekels, tomó las 5 monedas. Un momento, dijo, hay más aquí. Y qué hermoso es ver el cumplimiento de esta bendición extra que dijo Shimón a la familia. Unos versículos, la reacción del grupo que estaba ahí al haber escuchado esta oración de Shimón. Porque tenemos la ceremonia del Piñón Jamén, tenemos una reunión aquí. Ahora veamos esto, verso 33. Y los padres de Yeshua, Joseph y su madre, estaban maravillados de las cosas que se decían de él. Y los bendijo Shimón y dijo a sus parientes, a su María: he aquí este es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, solamente en Israel, y para señal a los que será contradicho. Y para señal a la que será contradicho. Buenas noticias, Miriam, y malas noticias. Va a haber oposición. Y aún va a quebrar tu corazón, va a traspasar tu corazón. Te puedes imaginar ser la madre terrenal de Mesías, y una espada traspasará tu alma de ti misma, para que sean manifestados los pensamientos de muchos corazones. Ni siquiera lo podemos imaginar. Nuestros amigos católicos glorifican a María y las interpretaciones que dan, pero en el judaísmo no hacemos eso. Pero para honrar a María, desde luego, era una mujer de fe, una jovencita judía. Te puedes imaginar su fe.
y obediencia a Hashem. Pero tu espíritu va a estar quebrantado por la vida de este Yeshua. Y verso 36, estaba también en esta reunión hija de Penuel de la tribu de Aser. Ella caminó con el Señor, era una mujer celosa para Dios, la cual había venido en grande edad y había vivido con su marido 7 años de su virginidad y era viuda de hasta 84 años. Podemos imaginarnos que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta es una versión de Pinjas, la versión femenina. Y estaba sobreviniendo en la misma hora lo que estaba sucediendo en el templo. Juntamente confesaba al Señor y hablaba de Él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Baruch Hashem. Hermanos y hermanas, yo estoy caminando aquí y hay una serenión acerca de la redención de este primer hijo. Ella dijo, es acerca de la redención de Israel. No solamente el Pidyon Jabén, no solamente lo del rescate de Israel. Mas como se cumplieron todas las cosas que según la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y fortalecíase y se henchía de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Pidyon es una señal. Qué maravilloso. La reacción del llamado, diferentes personas, hombres y mujeres, el monte del templo, testigos, estuvieron asistiendo en este evento y el Espíritu Santo, y esto es algo que cambió el evento en este día. Para nosotros, Pidyon Jabén es conforme a las culturas y tradiciones judías. Venemos no solamente que es una costumbre, no es solamente lo técnico, pero si miramos todo, el profundo, el trasfondo de donde viene el reino de Dios, y volvemos a un versículo final, Primera de Pedro 1:18, Primera de Pedro, Kefas, uno de los discípulos cerca de Yeshua, en Primera de Pedro, describe de lo que el Mesías ha hecho por nosotros. Alude a Pidyon Jabén, a la redención. Dice así, sabiendo que habéis sido rescatados, ustedes han sido rescatados, de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, no los 5 shekels, como oro o plata. Una vez más, los 5 shekels no estaban mal, de acuerdo a la tradición judía estaba bien, sino el punto es que hay un significado más profundo que las 5 monedas. No solamente es decir la oración, Baruch atah Adonai, sino que hay algo más profundo aquí. Han sido redimidos, verso 19, sino con la sangre preciosa, como la sangre del Cordero, Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pedro está describiendo aquí qué es lo que está haciendo Dios por nosotros. Una vez más, en el versículo 1, a los creyentes judíos, es como Pidyon Jabén. Ustedes pueden agradecer esto. Pero es más profundo que las 5 monedas, más profundo que aún que las bendiciones. Es Yeshua, el Mesías mismo, llenando la Torah.
qué maravilloso es. Yeshua came to fulfill the Torah, not to abolish, he himself said. Fulfill. Fulfill, what does that mean? Well, you can reverse it if you want. He came to fill it full. Filled full. Is that a word? Fill full. Fulfilled. He filled the Torah with its full, complete meaning. Amen? And that's our understanding in Messianic Judaism. Jews who have embraced Yeshua, non-Jews, the light of Mashiach has come. Whatever background, how beautiful. We have been redeemed, not with even 5 shekels, but amazingly, the death, work, resurrection of Yeshua HaMashiach. Amen. We give thanks to him. So Pidyon Haben, lessons of redemption. And you know what? We're going to segue right into a Pidyon Haben. Do we have everyone here? Okay, so we got to be a little flexible, right? Well, let's have a prayer and thank God for our redemption.